de estos cafés de los martes que lo llamamos, me falta el café, para el próximo martes tendría un café preparado, es un poco hacer pues esas charlas sobre distintos temas relacionados con el mundo del autismo, ¿no? Entonces, cuando estábamos hablando de qué temas podríamos ir tratando, pues nos venía a la mente el primero, que creemos que es quizá, no es que sea el más importante, pero es pues eso, el primero, que es cuando nos dan el diagnóstico, ¿no? Cuando yo en este caso hablo pues como madre de un niño con autismo y de mi experiencia, ¿vale? Eso también lo voy a recordar en cada directo, que yo no hablo como experta en autismo, como profesional o terapeuta o psicóloga, sino que hablo de mi experiencia en el autismo como madre de un niño con autismo, ¿vale? Entonces, en mi caso, en nuestra familia, cuando nos dieron el diagnóstico de Guille tenía 2 años y medio y entonces, bueno, pues ya veíamos, es verdad que son cosas que a partir del año y medio, 2 años, ya empiezas a notar algunas señales, ¿no? Unas señales de alarma que te pueden indicar que tu hijo no sigue una evolución normal. Entonces, cuando ya teníamos esas señales, fuimos a una psicóloga y bueno, pues nos hablaba que podía ser, es muy típico que te digan que puede ser un problema de oído, porque yo creo que quizá la señal más significativa es que cuando les llamas por su nombre, pues no se giran, no contestan. Y entonces es como el primer, parece como nos ha pasado muchas familias de niños con autismo, que todas hemos pasado primero por el otorrino, por si es un problema de oído. Y ya cuando la psicóloga, pues descartamos con ella que era un problema de oído, pues ya fue como, bueno, pues entonces va a haber que valorar otras cosas. Podría ser una inmadurez o en la evolución o lo que fuera, pero luego ya es cuando ya hay otras señales de alarma, como puede ser pues juegos muy repetitivos, o por ejemplo que no señalen, que no hagan juego simulado, que se llama, pues ahí es cuando ya te derivan a un especialista en diagnóstico. Entonces, en nuestro caso, pues fuimos a un grupo donde efectivamente nos hicieron el diagnóstico de Guille, le estuvieron viendo y ya, pues la verdad es que en una hora de intervención, pues nos soltaron, como yo digo, la bomba, ¿no? Que nuestro hijo tenía TEA. Entonces, ese momento, pues como habréis vivido muchas de las personas que me estáis escuchando, que tenéis hijos con autismo, pues la verdad es que se te cae el mundo, porque es una noticia pues muy dura. Sobre todo yo creo que por desconocimiento, porque aunque hoy en día cada vez se saben más cosas sobre el TEA, sobre el autismo, es cierto que hasta que no te toca de cerca, pues no entiendes muy bien qué significa y sobre todo qué va a significar en la vida de tu hijo y en la vida de tu familia. Entonces es un momento que te sientes un poco así como perdido, no sabes qué hacer y entonces lo primero que dices es eso, bueno, ¿y ahora qué pasos tengo que seguir para hacerlo mejor para mi hijo? Entonces, yo lo que recomiendo, primero de todo, antes de ponerse las pilas para trabajar, para hacerlo mejor para tu hijo, creo que es importante tener un momento de duelo, que yo llamo, ¿no? Que es decir, el asumir esa noticia, porque creo que la gente que no lo termina no pasa por ese duelo es porque no es consciente del, no me gusta decir la gravedad, pero bueno, porque es una cosa importante, entonces no es consciente de esa gravedad, podríamos decir, de lo que ha ocurrido en sus vidas. Entonces, un momento de duelo es bueno por eso, por desahogarte, por enfadarte, creo que eso también es muy sano, el maldecir, el decir por qué yo, por qué mi hijo, por qué, pero eso, pasar un tiempo de duelo, 2-3 días, fue nuestro caso, de 2-3 días duros de asimilar la noticia y luego ya, eso sí, decir, bueno, ya está, porque ya hemos pasado el duelo, ya hemos llorado lo que teníamos que llorar, ya nos hemos sentido agobiados por la noticia, pero ahora ya toca ponerse las pilas y ver qué es lo que tenemos que hacer para ayudar a nuestro hijo. Entonces, en el primer caso, lo más importante sería ir a un pediatra o un neurólogo de la Seguridad Social que nos derive a Kerkovi. ¿Por qué? Porque ahí le tienen que hacer una valoración para poder, pues que nos confirmen el diagnóstico, obviamente, y para ver qué es todos los pasos que tenemos que seguir para que nuestro hijo le empiecen ya a dar terapia, que es lo más importante. Eso por el canal público. Siempre por el canal privado, pues también obviamente hay centros que se dedican a hacer terapias. Nosotros desde la Fundación nos gustaría convertirnos en un referente de centro al que acudir cuando a las familias les dan la noticia, ¿no? De decir, oye, pues
nos ha pasado que nos han llamado muchos, oye, es que tengo un amigo, tengo un primo que a su hijo le han diagnosticado TEA, os puede llamar y tal, y nos gustaría mucho también convertirnos eso en un centro de referencia para estas familias, para guiarles en los primeros pasos. De hecho, queremos hacer, lo colgaremos en breve, queremos hacer un documento donde quede todo por escrito, todos los pasos que se tienen que ir haciendo y luego también las ayudas que se pueden ir pidiendo, porque eso también es un tema que evidentemente si todos nos pudiéramos librar de esas ayudas, pues nos estaríamos encantados, pero ya que nos toca, pues le ha tocado a nuestro hijo ese problema, pues es importante beneficiarse también de todas las ayudas que podemos obtener. ¿Vale? Entonces de eso bueno, hablaremos también en otro café y también queremos hacer un documento, pero básicamente sería lo importante eso, que cuando nos den la noticia pues hay que intentar tener ese periodo, yo digo, de duelo, asumirlo y luego ya pues ponerse a trabajar, porque es lo importante para nuestros niños, sobre todo cuanto antes mejor, porque cuando son pequeñitos son como esponjas y es cuando la terapia y todos los avances que se hagan se van a notar más. Y luego ya también hay que moverse pues por tema de colegios, de guarderías, todas esas cosas que ya os digo que también dedicaremos un especial a ese tema de colegios, porque es una cosa que nos preocupa bastante, ¿no? Porque aunque en la Comunidad de Madrid cada vez hay más centros con aula TEA y para atender a estos niños, es cierto que bueno, pues que es un proceso el poder conseguir plaza en estos centros. Así que eso también lo debatiremos en otro café de los martes. Entonces, ahora me preguntan que cuando te dan un diagnóstico, que ¿en qué piensas? ¿Es necesaria la compañía de amigos o familias o se necesita espacio? Pues la verdad es que es muy buena pregunta. Yo creo que sí que al principio es necesario un espacio familiar, ¿no? Ese duelo del que os he hablado. Yo creo que es importante que pasarlo lo que es la familia, pero luego creo que eso ya depende de cada uno, pero creo que es bueno el compartirlo con el resto de la familia y con los amigos. Nosotros de hecho es lo que hicimos, después de ese duelo mandamos, claro, esto fue hace muchos años, ya el WhatsApp no estaba tan instaurado, creo que mandamos un correo electrónico, obviamente a la familia más cercana los llamamos, pero a los amigos, conocidos, y eso mandamos un correo electrónico donde explicábamos pues nuestra situación, la situación de nuestro hijo y bueno, y todo con mucho optimismo y con muchas ganas de pelear, que es lo que hemos estado haciendo, y salir adelante. Pero creo que es bueno contarlo. Hay familias que prefieren que no, que prefieren sobre todo porque cuando los niños son pequeños, pues la brecha, que yo siempre digo, con los niños que son neurotípicos, pues no se nota tanto. El problema es cuando se van haciendo mayores, que esa brecha pues se va haciendo más grande, porque con 2, 3, 4 años los niños son prácticamente iguales, pero ya cuando se van haciendo mayores es cuando se nota esa diferencia. Entonces hay familias que prefieren pues no contarlo, no decirlo, y bueno, pues ya más adelante lo transmitirán. Eso obviamente depende de cada uno y cada familia tiene que hacer lo que le parezca más oportuno. Pero en nuestro caso yo creo que fue más bonito compartirlo con la familia y los amigos. Obviamente todo el mundo nos acogió y nos apoyó enseguida. Y creo que es bueno que la gente sepa lo que tiene tu hijo, porque así pues empatizan más y se solidarizan más y te ayudan. Y eso siempre es bueno. No es una cuestión de querer dar pena, no es dar pena, es que la gente entienda tu situación y entienda lo que ocurre con tu hijo. No sé si tenemos alguna pregunta más. Sí, eso me preguntan de eso, que cuál debe ser la postura de los demás respecto a nosotros, ¿no? Que si tienen que estar pendientes encima. Pues la verdad es que yo creo que mucha gente le da miedo acercarse a los niños con TEA, ¿no? O sea, miedo o no saben, mejor dicho, cómo acercarse a ellos. Porque puede parecer, pues eso, que son niños que algunos rechazan el contacto físico, no todos, algunos sí, y es verdad que a veces cuesta abordarlos. Pero yo siempre digo que hay que pensar que al fin y al cabo son niños, y entonces los niños, pues como cualquier otro niño, pues les gustan las cosquillas, les gustan los juegos, les gustan las chucherías, les gustan principalmente que les hagan caso. Entonces yo creo que siempre a través del juego y de la diversión es fácil acercarse a ellos. Entonces, como madre de un niño con TEA, cuando un familiar, un amigo, ves que se acerca a tu hijo, que no le da miedo, ¿no? Que se lanza
y que juega con él y que busca hacerle cosquillas, eso, que entretenerle, divertirle, y el niño responde bien, pues eso es maravilloso, o sea, lo agradeces mucho. Todo, siempre dicen que lo que hacen por ti lo agradeces, pero que lo que hacen por un hijo lo agradeces el doble. Pues yo creo que cuando lo hacen por un hijo tuyo que tiene TEA, autismo, lo agradeces el triple. O sea, es una cosa muy bonita, la verdad. Me preguntan también si se debe tomar en cuenta cuando tienes que buscar terapia para ayudar a tu hijo. ¿Qué se debe tomar en cuenta? Pues a ver, eso sí, depende mucho. Es verdad que hay gente que pues en su carrera, por buscar un terapeuta para su hijo, pues encuentra enseguida a una persona. Nosotros la verdad es que dimos muy rápido con María José, que es la terapeuta de mi hijo desde hace 8 años ya casi, y de hecho también es la directora de la fundación, y la verdad es que fue maravilloso dar con ella, porque es que se convierte en un apoyo indispensable para las familias, porque te ayuda a eso y te va marcando los pasos que tienes que seguir. Sobre todo en este caso nosotros nos ayudaba también con la metodología Hanen, pues eso, cómo teníamos que abordar a nuestro hijo, cómo teníamos que trabajar con él, todo lo que teníamos que hacer para intentar sacar el mejor partido, ¿no? Ella además era de terapia en casa, cosa que es muy favorable para los niños, porque al principio a Guille le daban en un centro de terapia al mediodía. Guille tenía 2 años, se quedaba dormido porque era a las 2 de la tarde y claro, no era efectivo. En cambio en casa yo lo recomiendo porque claro, es muy efectivo, el niño está en su entorno, está en su ambiente, está muy a gusto y se puede sacar mucho más de él. Y bueno, sobre todo, yo creo que es buscar una persona que conecte con tu hijo. Eso que decimos, ¿no?, a veces el feeling, pues que tenga feeling y que sepa conectar con él y que tu hijo tú veas que está a gusto con esa persona, ¿no? Y sobre todo también pues ver que va consiguiendo avances, que también es lo importante. Luego me preguntan también qué tipo de ayuda o apoyo hacen desde la fundación. Pues mira, de momento estamos haciendo lo de las actividades de ocio los viernes por la tarde y sábados por la mañana, porque creemos que es muy importante es buscar ese ocio que decimos terapéutico, ¿no? Porque el objetivo nuestro es que sea un ocio con niños que no tienen TEA para así favorecer la inclusión social. Luego también queremos hacer lo que os acabo de comentar hace un momento, que puedan venir las familias aquí para eso. Han diagnosticado a mi hijo con TEA, ¿qué tengo que hacer, no? Entonces, es importante el primer diagnóstico, como comentáis, sí, para trabajar cuanto antes. O sea, eso es así. Hay muchas familias que ven el problema pero no lo quieren ver, ¿no? Que es como, bueno, ya, y te dicen lo típico, muchas veces los familiares o los amigos, pues para que no te preocupes, te dicen, hombre, pero cada niño tiene su ritmo, cada niño evoluciona de una manera, y es verdad, o sea, hay niños que evolucionan más despacio y otros más rápido, pero yo sí que creo que a la que vemos una señal de alarma o vemos alguna cosa que nos llama la atención en la evolución de nuestro hijo, es importante tomar cartas en el asunto pronto. Y sobre todo también lo que queremos hacer nosotros desde la Fundación, el proyecto Balbucea, queremos que pues, se aplique en hospitales, en centros pediátricos, en guarderías, para precisamente alertar sobre esas señales de alarma, ¿no? Porque hay un